Hola a todos, en este vídeo os voy a hablar sobre materiales de acuarela, conceptos básicos de pinceles, pastillas, tubos, de colores, también algún accesorio que se puede usar en la acuarela y voy a hacer algunas aguadas muy simples para que veáis pues, el procedimiento de pintar sobre seco o pintar sobre húmedo. También hablaré sobre papeles, bueno, lo que viene a ser algo muy básico en la acuarela. Espero que os guste, que os sirva y que lo podáis aplicar en vuestros trabajos. Bueno, dentro de los materiales de acuarela, que ya hablé un poquito en un vídeo en la realización de una acuarela sobre un paisaje de nieve, bueno, pues os voy a hablar un poquito sobre ellos y vamos a hacer algún tipo de pruebas de texturas y de forma de trabajar. Los pinceles que yo utilizo son sintéticos, ¿vale? Absorben bastante bien el agua, menos que los naturales, pero la verdad es que funcionan bastante bien. Suelen durar bastantes años también y mantienen bien la punta fina. Cuando se les humedece, pues al final siempre terminan bueno, manteniendo esa punta, que es lo que realmente también importa. Hay otro tipo de pelo natural, como tengo estas paletinas aquí. Esta, si no recuerdo mal, es de pelo de pony. Absorbe muchísima cantidad de agua, entonces para aguadas muy grandes pues es ideal. También tenemos este, suelen venir con esta forma de atarlos, con alambres. Y este otro pequeño. Y lo mismo, absorbe muchísimo el agua, este tipo de pinceles. Hay un pincel que desde hace unos años pues se metió en el mercado, que para trabajos en el campo o en la calle es interesante, que es este pincel con un depósito de agua. Esto es un depósito de agua que se le rellena y a la hora de pintar, pues al apretar va soltando su agua. Respecto a los números, pues como pasa cuando hablo de los materiales de óleo, influye un poco las marcas y al final de lo que yo me guío es del tamaño de los pelos, ¿no? Del tamaño del pincel, no por los números. Esto es uno plano, yo la verdad es que no suelo usar planos, yo creo que solamente tengo este y siempre utilizo los redondos. Respecto a los colores, bueno, pues hay dos formas de trabajar con la acuarela, que es mediante las pastillas o mediante los tubos. Los tubos que yo utilizo, bueno, pues la mayoría son de Winsor, de la marca Winsor & Newton y Cotman, que es, digamos, una de las partes de Winsor & Newton. La otra es Artist, que Artist es como es de más calidad, y Cotman, que es la que está, digamos, un poco inferior. Entonces utilizo esas, utilizo Rembrandt también y Sennelier, tanto en tubos como en pastillas. Las pastillas son cómodas, si son buenas. Al final, pues como siempre hablo, de los materiales tienen que ser de calidad. Si son buenas, sueltan pigmento para poder hacer las aguadas. Si queremos hacer aguadas muy grandes, es más interesante utilizar los tubos, bajo mi punto de vista. Hay veces que las pastillas, cuando se ha trabajado con ellas bastante y bueno, pues con tiempo van perdiendo a lo mejor algo de pigmentación, no lo sé, pues se quedan cortas en las mezclas, y lo peor que puede pasar en una acuarela es que cuando necesitas
rectificar o hacer una mezcla, o te has quedado corto con una mezcla, volver a hacer la mezcla de esa aguada cuando se te está secando el trabajo, y lo va a complicar bastante. Entonces, para conseguir pigmentación y cantidad de pintura, yo recomiendo los tubos. Luego tenemos algunos otros accesorios, como en el último trabajo de acuarela que os mostré, que es el líquido de enmascarar, la película de enmascarar. Esto lo que hace es reservar las zonas que tengas, digamos, debajo. Normalmente son los blancos del papel, o hay veces que puedes darle una aguada de una mancha clara, y al meterle, cuando está seca esa mancha, al meterle el líquido de enmascarar, pues luego nos va a reservar ese fondo que dejemos. Es interesante, es bueno aplicarlo con palillos, no con el pincel, porque el pincel no lo vamos a cargar, así que es mejor aplicarlo con palillos. Las esponjas naturales, esta es artificial, bueno, pero las naturales son muy adecuadas para darle algunas texturas a alguno de los trabajos que queramos hacer. Estas de las clásicas que vienen en las cajas de acuarelas, y bueno, también se puede aplicar. El problema es que al tener poca superficie y aquí los bordes muy cerca, pues hace que también a veces marque esa rectitud del borde, y no nos deja quizá pues dar esa textura que buscamos. Pero las esponjas naturales pues son muy adecuadas para ese tipo de texturas. Respecto a los papeles, bueno, yo los que suelo utilizar son los de grano fino. El de grano grueso no tengo que ir a ninguno, pero bueno, es algo parecido a este, pero con el grano más bruto. Y lo que hace es que al dar las aguadas con la pintura algo seca, dejamos zonas blancas de, digamos, esos poros de ese relieve que tiene el papel. Al no entrar la pintura, pues nos va manteniendo zonas más blancas que quedan en la parte interior, digamos, la que está debajo de ese granulado. Aparte de grano fino, grano grueso, o a papel sin grano, digamos, que es el satinado, puede ser uno como este. Lo que hace este papel es que las aguadas no nos mezcla igual, Lo que hace este papel satinado es que no nos mezcla igual las aguadas. Se quedan como mucho más rígidas. No deja que la pintura, el papel no trabaja igual de bien que otros papeles con grano. Entonces, al ser satinado, lo deja como más frío, más rígido. Y no deja nada de textura. Yo creo que este papel es más adecuado pues para ciertos trabajos lineales que se hacían más antiguamente, en el que, o bueno, también se puede hacer trabajo artístico con tinta, con Rotring, y luego darle algunas manchas de acuarela. Creo que es más adecuado para ese tipo de trabajos. Bueno, aparte de granos en el papel, bueno, pues grano medio, grano fino. Bueno, aparte del gramaje del papel, hay otra cosa que es el peso. Cuando compramos un papel y nos dice 300 gramos, quiere decirse el peso del papel en un metro cuadrado. Más peso, más grosor de papel. Normalmente los que se utilizan son de 300 gramos, ya es bastante suficiente como para que sea un papel duro. Y luego le tenemos de 240, 200. Son papeles que se suelen combar bastante más, aunque se les puede tensar, y en ese sentido pues tampoco importaría. Pero son papeles con menos composición. Respecto a las marcas, bueno, quizá la mejor o de las mejores es Arches, esta de aquí. Fabriano también es una marca que me gusta.
Sennelier está haciendo ahora papeles bastante parecidos a Arches. Y a mí particularmente me gusta más los pliegos grandes, pliegos de 50 por 70, y cortarlos. Porque los blocks, bueno, pues los blocks no es que me guste mucho su resultado. Aquí tenemos un bloque de Arches, pero vienen encolados para que no se comben y viene papel tensado, pero me gusta más la sensación del papel suelto. Bueno, para trabajar las aguadas se pueden trabajar de dos formas, principalmente. Una es sobre seco, en el que yo tengo mi pintura, y voy buscando un degradado, limpiando el pincel y tirando de una de las puntas, evitando que se seque. Otra forma de trabajar sería sobre húmedo, ese degradado. Lo que hago es humedecer el papel con agua limpia y ahí le voy metiendo la pigmentación. Meto la pintura y es ese papel el que me va a hacer, que me va a trabajar la pintura y va a dejar que se funda. Yo creo que es lo más importante para mí en la acuarela, es que se note esa frescura, esa humedad. Entonces, no en todas las zonas, pero en muchas interesa que se trabaje sobre húmedo para que tenga esos efectos. Al tener el papel húmedo, aquí ya no podría trabajar, porque aquí se me secaría ya, se me estaría secando y me haría un ronchón, pero en esta otra sí me dejaría trabajar y le podría meter más color. Este lo dejaría sin tocar y lo que haría el papel es trabajar y me fundiría esos dos colores. Bueno, ahora lo que voy a hacer es trabajar una vegetación tanto sobre húmedo como sobre seco. Sobre seco utilizando la esponja para darle textura. Entonces, para trabajar sobre húmedo, lo que hago es humedecer el papel, agua limpia, y ya el papel, en el momento que lo dejamos, ya se está secando. Así que tampoco podemos tardar en hacer el trabajo. Es muy importante que el papel, al ser bueno, va a aguantar muchísimo más ese tiempo de humedad. Cuando el papel no tiene mucha calidad, pues es una de las cosas que se nota, que se seca antes. Yo en este caso voy muy rápido haciendo la mezcla, lo suyo también es tenerla hecha antes. Le he dado las zonas claras y ahora voy a darle un tono intermedio, un tono medio, digamos, de color. Y ahora ya le voy a dar la zona de sombra.
En esa zona de sombra, bueno, pues si queréis es interesante también probar directamente los rojos, los azules, para que le den pues, más carácter, más vistosidad al color. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, pero con la pintura sobre seco. En este caso cojo esta esponja, la tenemos que humedecer e ir también midiendo pues ese grado de agua que queremos darle. Con la esponja, bueno, pues se puede buscar esa textura. Ya le he metido los dos tonos y este sería el de sombra. Son efectos diferentes y bueno, pues dentro de lo que se quiera buscar con la acuarela, pues puede gustar más uno u otro. A la hora de hacer ramas, por ejemplo de árboles, siempre les digo a los alumnos que no hagan todas las ramas que se ven. No puede quedar un árbol muy cargado. Cuando se trabaja sobre seco, bueno, pues esas ramas tienen que ir de más grosor a menos grosor e intentar hacer alguna rama, pero tampoco es bueno el recargarlo. Eso que os comentaba antes del papel de grano grueso, bueno, pues es al arrastrar el pincel bastante seco, lo que hace es que queden la aguada que no cubre entera. Para que el pincel nos trabaje bien en este tipo de detalles, de ramas, pues tiene que estar bueno, el pincel con una buena punta y con cierta agua el color para que nos corra bien el pincel y se puedan hacer pues esos trazos de detalle. Y como os decía, bueno, pues de más a menos. Arrastrando el pincel se pueden conseguir trazos muy finos. Fijaros que yo todavía no he vuelto a mojar el pincel y todo lo que puedo ir consiguiendo. Bueno, aquí he dado unas marcas con la película de enmascarar sobre el fondo del papel, sobre el blanco, y sobre una aguada ya seca de un tono verde. Le voy a aplicar una aguada de un color más oscuro, de otro verdoso, cuando ya está seca esa película. Y esperamos a que se seque la acuarela. Bueno, ya tengo seca la acuarela y lo que hago ahora es pasarle el dedo y me llevaré la película de enmascarar y este es el resultado. Queda perfectamente reservado la parte que teníamos debajo, en este caso blanco y en este caso la aguada de un verde claro. Bueno, este ha sido el vídeo de los conceptos un tanto básicos sobre la acuarela y espero que os haya gustado. Hasta el siguiente vídeo.